Bueno, buenas tardes. Seguimos con los autores de Editorial Almaluz y Alfa Omega Colombia. Buenas tardes, Marta Suárez y todo el equipo que van a estar trabajando con estos contenidos. Ahora, en este momento, estamos con el doctor Alberto Huyenreuter, en el cual le voy a pedir que de su propia boca les explique quién es, sus referencias, su currículum. Así que, Alberto, ¿qué les podés decir a la gente de Colombia? Bueno, primero saludarlos a los hermanos colombianos y decirles que yo soy doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, con honores. Soy profesor en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, de la asignatura Rusia. He sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, en otras casas de estudios, e incluso, por ejemplo, en el Centro de Entrenamiento de las Tropas de Paz de Naciones Unidas. Soy actualmente profesor en la Diplomatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta Interamericana y desarrollo actividades relativas con la investigación en los campos de la geopolítica, en relación con Rusia, la historia de Rusia en el siglo XX, en relación con Europa, pero siempre tratando de dar un enfoque a la relación entre interés político y espacio geográfico con fines corrientemente asociados al incremento del poder nacional, una palabra que en Argentina al menos ha desaparecido. Bueno, presentado así el doctor Huyenreuter, su currículum, y de establecer una idea genérica de la capacidad de su proyectiva y su avance en lo que es contenido. Yo quiero referirme ahora al roble y la estepa, Alemania y Rusia desde el siglo XIX hasta hoy. Pero antes de eso, la inquietud de todos de quienes nos están escuchando es el roble y la estepa. ¿Por qué el roble y la estepa? Alemania y Rusia desde el siglo XIX hasta hoy. ¿Con quién hiciste este libro? ¿Y a qué universidades va orientado? ¿A qué público universitario y especialidades para que sepan ellos dónde referir este contenido? Bueno, primera respuesta a una pregunta del título específicamente, el roble y la estepa. El roble y la estepa, Alemania y Rusia desde el siglo XIX hasta hoy. Ese es el título completo. Bueno, este libro fue escrito con el doctor Carlos Fernández Pardo, a partir de una idea de Carlos Fernández Pardo de hacer un trabajo juntos sobre dos actores centrales de la historia de las relaciones internacionales en los últimos siglos, y particularmente en el siglo XX y actualmente. El roble y la estepa hace alusión, el roble a Alemania, este árbol duro, fuerte, y la estepa a parte de la geografía de Rusia, no a toda la geografía de Rusia. Reconozco que he tenido alguna censura por parte de algún ruso porque ellos sostienen que la estepa no es el único lugar geográfico de Rusia, que hay otros, pero se entiende, siendo Rusia un continente continental, bueno, hay estepas y hay otros lugares geográficos. A nosotros nos pareció pertinente la estepa porque generalmente la gente identifica a Rusia con la estepa. Bueno, y respondiendo a la tercera pregunta, este es un libro dirigido a todos aquellos especialistas, estudiantes, gente que quiere saber qué pasa en la política internacional, qué pasa con estos países tan importantes en el mundo, y está dirigido obviamente a la gente de todas las universidades que tienen como carrera ciencias políticas, relaciones internacionales, e incluso el Servicio Exterior de la Nación, la diplomacia, puesto que nosotros hemos hecho una investigación de rigor con Carlos Fernández Pardo sobre dos países que han dicho mucho en los últimos 200 años, que durante el siglo XX han sido medulares en la historia del siglo XX, pues los dos han estado en los dos hechos más importantes del siglo XX, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los dos están presentes en el tercer hecho medular, que es la Guerra Fría, y actualmente cumplen un rol protagónico central y en relación con las perspectivas son actores importantes. De manera que está dirigido a estudiantes, pero no solo a estudiantes, sino a especialistas, a investigadores y a personas en general que quieran enterarse desde Argentina qué está ocurriendo en el mundo en general y qué está ocurriendo con estos países en particular. Bueno, perfecto, eso es, digamos, o sea que hablamos de ciencias sociales,
desde un abogado, Sí. porque hoy la gente que está en el mundo político debe conocer el origen del vínculo que existe entre Alemania y Rusia, porque hoy yo veo mucho de geopolítica, y la geopolítica, ¿podés un poco poner el acento del porqué de la geopolítica? Bueno, yo soy de los especialistas que cree que la geopolítica nunca se fue. Digo esto porque hay autores importantes en el mundo que, como consecuencia de distintos acontecimientos internacionales de los últimos años, por caso los acontecimientos entre Rusia y Ucrania, han hablado del regreso, el retorno de la geopolítica. Yo estoy en desacuerdo con esta posición, porque para mí la geopolítica nunca se fue. Digo esto porque cuando terminó la Guerra Fría, ya por principios de la década del 90, pareció que con la Guerra Fría, con los acontecimientos de la Guerra Fría, también marchó la geopolítica. Y yo siempre sostuve que no, la geopolítica permaneció, modificó quizás su estructura, pero el contenido siguió siendo el mismo, continuó siendo el mismo, la relación entre interés político sobre espacio geográfico. Y esto se dio siempre, incluso la globalización, que es el régimen predominante durante los años 90, es geopolítica por otros medios económicos fundamentalmente, pero la globalización tuvo un contenido sustancialmente geopolítico porque consistió en la captación de nuevos territorios, de nuevos mercados, predisponer a países para que hicieran lo que los poderosos que querían, etcétera, de manera que la geopolítica nunca se fue. La guerra del Golfo en 1991 fue un hecho categóricamente geopolítico porque ninguna geografía del mundo reunía y reúne los importantes activos estratégicos que reúne esa región, de manera que fue un hecho geopolítico. Y siempre sostuve que la geopolítica es importante, particularmente para Argentina. Yo creo que si Argentina no tiene en cuenta la importancia de la geopolítica, corre riesgos porque corre riesgos de ser un país eternamente de geopolítica cero y ser pensado por otros países. Y este es el gran riesgo de los países que no reflexionan la geopolítica, el de terminar siendo vasallos o pensados por otros que sí consideran la geopolítica. Por eso mi importancia, Adriana, en este término, en la importancia que Argentina debe dar a su espacio terrestre, marítimo, territorial, subsuelo, que son acontecimientos geopolíticos y van a demandar a Argentina respuestas geopolíticas. Y Rusia, que acá está analizado, que el territorio continental que tiene es vastísimo, o sea, señala un poder interesante. No sé si en la actualidad está tan usufructuado o explotado por el gobierno actual. Me aparto un poco del contenido, pero son esas cosas que cuando se dispara esta mención de la geopolítica, que abarca obviamente el poder terrestre, aéreo y marítimo, y bueno, a veces no todos hacemos el punto en esos lugares. Bueno, vamos a hablar, que es lo que le interesa también a las oyentes. El capítulo 1 habla de la evolución histórica de la diada ruso-germana hasta el siglo XIX. Es el aspecto sociológico, histórico, ¿qué es lo que aborda el doctor Fernández Pardo aquí? Bueno, este libro fue trabajado en dos partes para lograr un mejor rendimiento por parte de nosotros, los autores. Y la primera parte, hasta la Segunda Guerra Mundial, desde el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, desde el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, la trabajó el doctor Carlos Fernández Pardo, destacando los acontecimientos centrales desde el siglo XIX en adelante, ¿no? También desde el siglo XVIII, cuando ya comienzan a formarse las relaciones entre la antigua Prusia y Rusia, que ya son actores en ascenso y que se convierten en actores importantes ya en el siglo XIX. Yo trabajé la segunda parte, que es la que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, colocando la reflexión sobre la geopolítica, las relaciones entre Estados Unidos en relación con Alemania, la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética en relación con Alemania, puesto que el mundo de la Guerra Fría giró en torno a estos dos países, pero Alemania fue un poco el termómetro de la Guerra Fría en Europa. De modo que mientras Carlos Fernández Pardo destacó durante el siglo XVIII a la Segunda Guerra Mundial los principales aspectos, centrándose, por ejemplo, de una manera muy exhaustiva en lo que fue la relación germano-soviética después de la Primera Guerra Mundial, a partir del Tratado de Rapallo en
1922 hasta el tratado entre Molotov y Ribbentrop en agosto de 1939. Sí, en el capítulo 6. Así es. Trabajó muy exhaustivamente esos 20 años de relación entre los parias del sistema interestatal, puesto que Alemania y Rusia han sido los parias después de la Primera Guerra Mundial, y así fueron tratados. Y cuando en las relaciones interestatales, Adriana, los países importantes son tratados como parias, tienden a acercarse. Esto es lo que pasó entre Alemania y la Unión Soviética, ya, porque se llamó Unión Soviética a partir de 1922, a partir del Tratado de Rapallo en 1922. A partir de allí la relación militar, comercial, política cada vez fue más importante. Quiero destacar algo importante que aparece a lo largo de este libro. Las relaciones entre Prusia, Alemania y Rusia y luego la Unión Soviética siempre han sido buenas, salvo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero siempre han sido relaciones buenas. Incluso hoy uno podría decir que hay una relación tensa como consecuencia de los acontecimientos con Ucrania, pero los dos países se necesitan. Es verdad que la Federación Rusa necesita más tecnológicamente a Alemania, pero Alemania también necesita a Rusia, no solamente por el aporte tecnológico que pueden hacer sus profesionales, sino por el activo estratégico que siempre ha necesitado Alemania, que es la energía. De manera que estando tan cerca, de hecho hay un ducto que une territorio a territorio a Rusia y Alemania, son dos actores que se necesitan. Ahora, la pregunta aquí, y yo creo que esto es para dejar lugar a la reflexión, es si Alemania va a seguir siendo un actor atlántico, esto es, va a seguir los dictados de Washington como lo ha venido haciendo desde 1945, primero por una condición de haber sido el perdedor de la guerra, y cuando un actor pierde la guerra esto es catastrófico para ese actor, pero después Alemania ya se hizo solo, se volvió un actor más independiente, y la pregunta que creo que hay que hacerse, Adriana, es si este actor va a tener una política atlántica, o va a tener también, aparte de una política atlántica, una política más centroeuropea, orientada también a mejorar las relaciones con Rusia. Quiero recordar que las relaciones con Rusia, con Alemania y Rusia, hasta Crimea eran superiores a los 100.000 millones de dólares, hoy han bajado como consecuencia de las sanciones, y hay muchos sectores en Europa y en Alemania que no están de acuerdo con esto, puesto que están sacrificando ganancias económicas por un actor como Ucrania, que persiste en ser parte de Occidente, y esto obviamente irrita geopolíticamente a Rusia, de manera que nosotros hacemos un tratamiento integral con acento en la geopolítica entre estos dos actores centrales de los últimos 3 siglos. Y cómo repercute en el mundo este tema, la verdad que, porque ellos juntos son una gran potencia, ¿no? Y acá veo catástrofes paralelas a Alemania y Rusia, que es un tema que en la primera parte del siglo XX, ¿qué nos podés decir un poco al respecto? Bueno, las catástrofes paralelas creo que en los dos países es importante tenerlas presentes, puesto que Rusia, la Rusia zarista y ya la Unión Soviética, por lo menos hasta la muerte de Stalin en 1953, ha sido un país que ha ido de catástrofe en catástrofe, puesto que uno con razón a lo que le ha pasado a este país desde principios del siglo XX hasta la muerte de Stalin, y no deja de sumar catástrofes. Considera esto, Adriana. En 1904-1905, derrota militar con Japón, la Rusia zarista. En 1905 ya hay un intento de revolución, hay represión, 1905-1907. Luego viene la guerra, 1914-1918, donde la Rusia primero zarista y luego soviética pierde frente a Alemania, porque hay que recordar que Alemania ganó en el este la Primera Guerra Mundial. Allí firma un tratado de Brest-Litov que es catastrófico para la Rusia ya revolucionaria, ya en manos de los revolucionarios. Luego viene una etapa de hambruna, la guerra civil, las represiones, la hambruna en Ucrania, los juegos de poder, de lucha de poder dentro de la esfera del poder que termina con la concentración de casi todo el poder en Stalin. Luego la década del 30 con nuevas purgas. Finalmente la invasión de Alemania a Rusia, la ambición geopolítica del siglo, y una guerra realmente de odios entre estos dos países entre 1941 y 1945. Luego viene una nueva etapa de comunismo de guerra
que termina con la muerte de Stalin. De manera que uno cuando observa estos acontecimientos en Rusia zarista primero y luego en la Unión Soviética, no observa más que catástrofes. Y lo mismo también pasa con Alemania, aunque yo diría que con menor turbulencia que en Rusia. Pero Alemania comienza el siglo en medio del militarismo, nacionalismo, el darwinismo, la geopolítica, y va a la guerra, ¿no? Uno no puede decir que la Primera Guerra es responsabilidad de Alemania. La segunda sí. Pierde la guerra. Viene un tratado de Versalles que es muy pesado para Alemania. Alemania tiene una etapa de inflación enorme. Luego las fuerzas extremistas van ganando poder. En el 33 sube Hitler al poder y lleva a Alemania a esa gran catástrofe, a esa hoguera que fue en 1939-1945. De manera que este país también sufrió catástrofes en los primeros 50 años del siglo XX. Yo veo que el libro también, aparte obviamente, abarca también la historia, o sea, historia con las deducciones obviamente de injerencia política entre estas dos naciones, ¿no? Cómo se van afectando entre ellas y qué alianza después, digamos, el Atlántico prevalece. ¿Qué podés decirnos de eso? Bueno, esa fue una etapa posterior a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, puesto que Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial y es un caso de rendición incondicional. Y como te decía hace unos minutos, cuando un país pierde una guerra, bueno, sobreviene lo peor para ese país. Y lo peor para este país fue que perdió la guerra, fue ocupado y fue dividido entre la Unión Soviética y Occidente, entre Estados Unidos. Bueno, así vivió parte de su historia Alemania durante el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Y en Alemania Occidental y en Berlín Occidental, porque Berlín estaba dentro de la zona soviética, bueno, la ideología predominante fue atlántica, tanto en Berlín Occidental como en la Alemania Occidental. Allí hubo un canciller que se identificó con el mundo atlántico en Estados Unidos, que fue Konrad Adenauer, ¿no? De modo que prevaleció la lógica atlántica. Todo se hizo en función de las decisiones que se tomaron básicamente en Washington. Por eso yo digo que aquí hubo una lógica fuertemente atlántica. Alemania posteriormente ingresó en la OTAN y continuó esa lógica atlantista prácticamente hasta hoy. Si bien en los últimos años comenzó a haber diferencias entre Alemania y Estados Unidos por cuestiones relativas con el espionaje, por cuestiones relativas con la intervención de Estados Unidos en Irak, etc., hay todavía un peso del atlantismo, ¿no? Por eso la pregunta va a ser, ¿hacia dónde va a ir geopolíticamente Alemania? ¿Va a ser una Alemania que va a pensar el mundo en términos de grandes principios del derecho internacional público? ¿Va a ser una Alemania que va a intentar civilizar el mundo sobre la base de este modelo institucional? ¿O va a ser una Alemania que aparte de esto va a pensar la geopolítica en relación con propuestas de China, en relación con el vínculo con Rusia, en relación con volver otra vez a ser el actor dominante, de hecho económicamente lo es, en lo que fue la Mitteleuropa, la Europa Central, y cómo queda su relación atlántica, ¿no? Porque el mundo de hoy, Adriana, está cambiando mucho, ya no es posible ser parte de un segmento geográfico. Uno geopolíticamente responde a la transición en función de su capacidad de adaptación a ese mundo que se está formando sobre la base de varios polos, no solamente de dos. Está China, está Rusia, está Estados Unidos, está India, hay países de término medio como Turquía, Arabia Saudita, etc. Y Europa aquí, concentra en Alemania, va a tener que pensar en cómo desarrolla la geopolítica. O es un actor que continúa siendo antigeopolítico, es decir, no se ocupa de pensar por sí mismo la relación entre interés político y espacio, o pasa a tener una conducta geopolítica independiente, autónoma de Washington. Algo interesante, Alemania y Rusia en el siglo XXI, el retorno de una vieja concordia, algo sintético. Bueno, para ir cerrando. Bueno, para concluir un poco, repito lo que te dije hace unos minutos. La historia de Prusia y Rusia siempre ha sido de cercanía, salvo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, particularmente en la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra fratricida, fue una guerra de odios. Como dice un autor, fue la guerra de exterminio, una guerra de exterminio entre los dos. Pero después volvieron otra vez a mejorar las relaciones, por ejemplo en la década del 70 con la llegada, fines del 60, durante la década del 70, con Willy Brandt,
después Helmut Schmidt, comenzaron a mejorar las relaciones con Gerhard Schröder ya más cerca, y hoy las relaciones pueden volver a una concordia favorable particularmente para Rusia, porque de los dos Rusia necesita más a Alemania, pero cuidado que Alemania siempre tuvo un talón de Aquiles geopolítico o geoeconómico, que fue la necesidad de abastecimiento de energía, y esta posibilidad viene de un lado que es de Rusia. Hay quizá un trabajo por parte de Occidente de limitar esa posibilidad, pero para Alemania la energía de Rusia es fundamental. Interesante el roble y la estepa, con el cierre que acaba de decir, el tema energético, es que es un tema trivial, importante, el roble y la estepa, Alemania y Rusia desde el siglo XIX hasta hoy. Bueno, vamos a un corte y vamos a volver con el autor. Bueno, buenas tardes, seguimos con los autores de Editorial Almaluz y Alfa Omega Colombia. Buenas tardes, Marta Suárez y todo el equipo que van a estar trabajando con estos contenidos. Ahora en este momento estamos con el doctor Alberto Hugenreuter, en el cual le voy a pedir que de su propia boca les explique quién es, sus referencias, su currículum. Así que Alberto, ¿qué les podés decir a la gente de Colombia? Bueno, primero saludarlos a los hermanos colombianos y decirles que yo soy doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, con honores. Soy profesor en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, de la asignatura Rusia. He sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, en otras casas de estudios, e incluso, por ejemplo, en el Centro de Entrenamiento de las Tropas de Paz de Naciones Unidas. Soy actualmente profesor en la Diplomatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta Interamericana y desarrollo actividades relativas con la investigación en los campos de la geopolítica, en relación con Rusia, la historia de Rusia en el siglo XX, en relación con Europa, pero siempre tratando de dar un enfoque a la relación entre interés político y espacio geográfico, con fines corrientemente asociados al incremento del poder nacional, una palabra que en Argentina al menos ha desaparecido. Bueno, presentado así el doctor Hugenreuter, su currículum, y establecer una idea genérica de la capacidad de su proyectiva y su avance en lo que es contenido. Yo quiero referirme ahora al roble y la estepa, Alemania y Rusia desde el siglo XIX hasta hoy. Pero antes de eso, la inquietud de todos, de quienes nos están escuchando, es el roble y la estepa. ¿Por qué el roble y la estepa? Alemania y Rusia desde el siglo XIX hasta hoy. ¿Con quién hiciste este libro? ¿Y a qué universidades va orientado? ¿A qué público universitario y especialidades para que sepan ellos dónde referir este contenido? Bueno, primera respuesta a una pregunta del título específicamente, el roble y la estepa. El roble y la estepa, Alemania y Rusia desde el siglo XIX hasta hoy. Ese es el título completo. Bueno, este libro fue escrito con el doctor Carlos Fernández Pardo, a partir de una idea de Carlos Fernández Pardo de hacer un trabajo juntos sobre dos actores centrales de la historia de las relaciones internacionales en los últimos siglos, y particularmente en el siglo XX y actualmente. El roble y la estepa hace alusión, el roble a Alemania, este árbol duro, fuerte, y la estepa aparte de la geografía de Rusia, no a toda la geografía de Rusia. Reconozco que he tenido alguna censura por parte de algún ruso, porque ellos sostienen que la estepa no es el único lugar geográfico de Rusia, que hay otros, pero se entiende, siendo Rusia un continente continental, bueno, hay estepas y hay otros lugares geográficos. A nosotros nos pareció pertinente la estepa porque generalmente la gente identifica a Rusia con la estepa. Bueno, y respondiendo a la tercera pregunta, este es un libro dirigido a todos aquellos especialistas, estudiantes, gente que quiere saber qué pasa en la política internacional, qué pasa con estos países tan importantes en el mundo, y está dirigido obviamente a la gente de todas las universidades que tienen como carrera ciencias políticas, relaciones internacionales, e incluso el Servicio Exterior de la Nación, la diplomacia, puesto que nosotros hemos hecho una investigación de rigor con Carlos Fernández Pardo
sobre dos países que han dicho mucho en los últimos 200 años, que durante el siglo XX han sido medulares en la historia del siglo XX. Pues los dos han estado en los dos hechos más importantes del siglo XX, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los dos están presentes en el tercer hecho medular, que es la Guerra Fría, y actualmente cumplen un rol protagónico central, y en relación con las perspectivas son actores importantes. De manera que está dirigido a estudiantes, pero no solo a estudiantes, sino a especialistas, a investigadores y a personas en general que quieran enterarse desde Argentina qué está ocurriendo en el mundo en general y qué está ocurriendo con estos países en particular. Bueno, perfecto, eso es, digamos, o sea que hablamos de ciencias sociales desde un abogado, Sí. Porque hoy la gente que está en el mundo político debe conocer el origen del vínculo que existe entre Alemania y Rusia, porque hoy yo veo mucho de geopolítica, y la geopolítica, ¿podés un poco poner el acento del porqué de la geopolítica? Bueno, yo soy de los especialistas que cree que la geopolítica nunca se fue. Digo esto porque hay autores importantes en el mundo que, como consecuencia de distintos acontecimientos internacionales de los últimos años, por caso los acontecimientos entre Rusia y Ucrania, han hablado del regreso, el retorno de la geopolítica. Yo estoy en desacuerdo con esta posición, porque para mí la geopolítica nunca se fue. Digo esto porque cuando terminó la Guerra Fría, ya por principios de la década del 90, pareció que con la Guerra Fría, con los acontecimientos de la Guerra Fría, también marchó la geopolítica. Y yo siempre sostuve que no, la geopolítica permaneció, modificó quizás su estructura, pero el contenido siguió siendo el mismo, continuó siendo el mismo, la relación entre interés político sobre espacio geográfico. Y esto se dio siempre, incluso la globalización, que es el régimen predominante durante los años 90, es geopolítica por otros medios económicos fundamentalmente, pero la globalización tuvo un contenido sustancialmente geopolítico porque consistió en la captación de nuevos territorios, de nuevos mercados, predisponer a países para que hicieran lo que los poderosos que querían, etc. De manera que la geopolítica nunca se fue. La guerra del Golfo en 1991 fue un hecho categóricamente geopolítico porque ninguna geografía del mundo reunía y reúne los importantes activos estratégicos que reúne esa región, de manera que fue un hecho geopolítico. Y siempre sostuve que la geopolítica es importante, particularmente para Argentina. Yo creo que si Argentina no tiene en cuenta la importancia de la geopolítica, corre riesgos de ser un país eternamente de geopolítica cero y ser pensado por otros países. Y este es el gran riesgo de los países que no reflexionan la geopolítica, el de terminar siendo vasallos o pensados por otros que sí consideran la geopolítica. Por eso mi importancia, Adriana, en este término, en la importancia que Argentina debe dar a su espacio terrestre, marítimo, territorial, subsuelo, que son acontecimientos geopolíticos y van a demandar a Argentina respuestas geopolíticas. Y Rusia, que acá está analizado, que el territorio continental que tiene es vastísimo, o sea, señala un poder interesante. No sé si en la actualidad está tan usufructuado o explotado por el gobierno actual. Me aparto un poco del contenido, sí, pero son esas cosas que cuando se dispara esta mención de la geopolítica, que abarca obviamente el poder terrestre, aéreo y marítimo, y bueno, a veces no todos hacemos el punto en esos lugares. Bueno, vamos a hablar, que es lo que le interesa también a las oyentes. El capítulo 1 habla de la evolución histórica de la diada ruso-germana hasta el siglo XIX. Es el aspecto sociológico, histórico. ¿Qué es lo que aborda el doctor Fernández Pardo aquí? Bueno, este libro fue trabajado en dos partes para lograr un mejor rendimiento por parte de nosotros, los autores. Y la primera parte, hasta la Segunda Guerra Mundial, desde el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, la trabajó el doctor Carlos Fernández Pardo, destacando los acontecimientos centrales desde el siglo XIX en adelante, ¿no? También desde el siglo XVIII, cuando ya comienzan a formarse las relaciones entre la antigua Prusia y Rusia, que ya son actores en ascenso,
y que se convierten en actores importantes ya en el siglo XIX. Yo trabajé la segunda parte, que es la que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, colocando la reflexión sobre la geopolítica, las relaciones entre Estados Unidos en relación con Alemania, la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética en relación con Alemania, puesto que el mundo de la Guerra Fría giró en torno a estos dos países, pero Alemania fue un poco el termómetro de la Guerra Fría en Europa. De modo que mientras Carlos Fernández Pardo destacó durante el siglo XVIII a la Segunda Guerra Mundial los principales aspectos, centrándose por ejemplo de una manera muy exhaustiva en lo que fue la relación germano-soviética después de la Primera Guerra Mundial, a partir del Tratado de Rapallo en 1922, hasta el tratado entre Molotov y Ribbentrop en agosto de 1939. Sí, en el capítulo 6. Así es. Trabajó muy exhaustivamente esos 20 años de relación entre los parias del sistema interestatal, puesto que Alemania y Rusia han sido los parias después de la Primera Guerra Mundial, y así fueron tratados. Y cuando en las relaciones interestatales, Adriana, los países importantes son tratados como parias, tienden a acercarse. Esto es lo que pasó entre Alemania y la Unión Soviética, ya, porque se llamó Unión Soviética a partir de 1922, a partir del Tratado de Rapallo en 1922. A partir de allí la relación militar, comercial, política cada vez fue más importante. Y quiero destacar algo importante que aparece a lo largo de este libro. Las relaciones entre Prusia, Alemania, y Rusia, y luego la Unión Soviética, siempre han sido buenas, salvo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero siempre han sido relaciones buenas. Incluso hoy uno podría decir que hay una relación tensa como consecuencia de los acontecimientos con Ucrania, pero los dos países se necesitan. Es verdad que la Federación Rusa necesita más tecnológicamente a Alemania, pero Alemania también necesita a Rusia, no solamente por el aporte tecnológico que pueden hacer sus profesionales, sino por el activo estratégico que siempre ha necesitado Alemania, que es la energía. De manera que estando tan cerca, de hecho hay un ducto que une territorio a territorio a Rusia y Alemania, son dos actores que se necesitan. Ahora, la pregunta aquí, y yo creo que esto es para dejar lugar a la reflexión, es si Alemania va a seguir siendo un actor atlántico, esto es, va a seguir los dictados de Washington como lo ha venido haciendo desde 1945, primero por una condición de haber sido el perdedor de la guerra, y cuando un actor pierde la guerra esto es catastrófico para ese actor, pero después Alemania ya se hizo solo, se volvió un actor más independiente, y la pregunta que creo que hay que hacerse, Adriana, es si este actor va a tener una política atlántica, o va a tener también, aparte de una política atlántica, una política más centroeuropea, orientada también a mejorar las relaciones con Rusia. Quiero recordar que las relaciones con Rusia, con Alemania y Rusia, hasta Crimea, superiores a los 100.000 millones de dólares, hoy han bajado como consecuencia de las sanciones, y hay muchos sectores en Europa y en Alemania que no están de acuerdo con esto, puesto que están sacrificando ganancias económicas por un actor como Ucrania, que persiste en ser parte de Occidente, y esto obviamente irrita geopolíticamente a Rusia, de manera que nosotros hacemos un tratamiento integral con acento en la geopolítica entre estos dos actores centrales de los últimos 3 siglos. Y cómo repercute en el mundo este tema, la verdad que, porque ellos juntos son una gran potencia, ¿no? Y acá veo catástrofes paralelas Alemania y Rusia, que es un tema que en la primera parte del siglo XX, ¿qué nos podés decir un poco al respecto? Bueno, las catástrofes paralelas creo que en los dos países es importante tenerlas presentes, puesto que Rusia, la Rusia zarista y ya la Unión Soviética, por lo menos hasta la muerte de Stalin en 1953, ha sido un país que ha ido de catástrofe en catástrofe, puesto que uno con razón a lo que le ha pasado a este país desde principios del siglo XX hasta la muerte de Stalin, y no deja de sumar catástrofes. Considera esto, Adriana. En 1904-1905, derrota militar con Japón, Rusia zarista. En 1905 ya hay un intento de revolución, hay represión, 1905-1907. Luego viene la guerra, 1914-1918,
donde la Rusia primero zarista y luego soviética pierde frente a Alemania, porque hay que recordar que Alemania ganó en el este la Primera Guerra Mundial. Allí firma un tratado de Brest-Litov que es catastrófico para la Rusia ya revolucionaria, ya en manos de los revolucionarios. Luego viene una etapa de hambruna, la guerra civil, las represiones, la hambruna en Ucrania, los juegos de poder, de lucha de poder dentro de la esfera del poder que termina con la concentración de casi todo el poder en Stalin. Luego la década del 30 con nuevas purgas. Finalmente la invasión de Alemania a Rusia, la ambición geopolítica del siglo y una guerra realmente de odios entre estos dos países entre 1941 y 1945. Luego viene una nueva etapa de comunismo de guerra que termina con la muerte de Stalin. De manera que uno cuando observa estos acontecimientos en Rusia zarista primero y luego en la Unión Soviética, no observa más que catástrofes. Y lo mismo también pasa con Alemania, aunque yo diría que con menor turbulencia que en Rusia. Pero Alemania comienza el siglo en medio del militarismo, nacionalismo, el darwinismo, la geopolítica, y va a la guerra, ¿no? Uno no puede decir que la Primera Guerra es responsabilidad de Alemania. La segunda sí. Pierde la guerra. Viene un tratado de Versalles que es muy pesado para Alemania. Alemania tiene una etapa de inflación enorme. Luego las fuerzas extremistas van ganando poder. En el 33 sube Hitler al poder y lleva a Alemania a esa gran catástrofe, a esa hoguera que fue 1939-1945. De manera que este país también sufrió catástrofes en los primeros 50 años del siglo XX. Yo veo que el libro también, aparte obviamente, abarca también la historia, o sea, la historia con las deducciones obviamente de injerencia política entre estas dos naciones, ¿no? Cómo se van afectando entre ellas y qué alianzas después, digamos, el Atlántico prevalece. ¿Qué podés decirnos de eso? Bueno, esa fue una etapa posterior a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, puesto que Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial y es un caso de rendición incondicional. Y como te decía hace unos minutos, cuando un país pierde una guerra, bueno, sobreviene lo peor para ese país. Y lo peor para este país fue que perdió la guerra, fue ocupado y fue dividido entre la Unión Soviética y Occidente, entre Estados Unidos. Bueno, así vivió parte de su historia Alemania durante el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Y en Alemania Occidental y en Berlín Occidental, porque Berlín estaba dentro de la zona soviética, bueno, la ideología predominante fue atlántica, tanto en Berlín Occidental como en la Alemania Occidental. Allí hubo un canciller que se identificó con el mundo atlántico en Estados Unidos, que fue Konrad Adenauer, ¿no? De modo que prevaleció la lógica atlántica. Todo se hizo en función de las decisiones que se tomaron básicamente en Washington. Por eso yo digo que aquí hubo una lógica fuertemente atlántica. Alemania posteriormente ingresó en la OTAN y continuó esa lógica atlantista prácticamente hasta hoy. Si bien en los últimos años comenzó a haber diferencias entre Alemania y Estados Unidos por cuestiones relativas con el espionaje, con cuestiones relativas con la intervención de Estados Unidos en Irak, etc., hay todavía un peso del atlantismo, ¿no? Por eso la pregunta va a ser, ¿hacia dónde va a ir geopolíticamente Alemania? ¿Va a ser una Alemania que va a pensar el mundo en términos de grandes principios del derecho internacional público? ¿Va a ser una Alemania que va a intentar civilizar el mundo sobre la base de este modelo institucional? ¿O va a ser una Alemania que aparte de esto va a pensar la geopolítica en relación con propuestas de China, en relación con el vínculo con Rusia, en relación con volver otra vez a ser el actor dominante, de hecho económicamente lo es, en lo que fue la Mitteleuropa, la Europa Central, y cómo queda su relación atlántica, ¿no? Porque el mundo de hoy, Adriana, está cambiando mucho, ya no es posible ser parte de un segmento geográfico. Uno geopolíticamente responde a la transición en función de su capacidad de adaptación a ese mundo que se está formando sobre la base de varios polos, no solamente de dos. Está China, está Rusia, está Estados Unidos, está India, hay países de término medio como Turquía, Arabia Saudita, etc. Y Europa aquí, con centro en Alemania, va a tener que pensar en cómo desarrolla la geopolítica. O es un actor
que continúa siendo antigeopolítico, es decir, no se ocupa de pensar por sí mismo la relación entre interés político y espacio, o pasa a tener una conducta geopolítica independiente, autónoma de Washington. Algo interesante, Alemania y Rusia en el siglo XXI, el retorno de una vieja concordia, algo sintético. Bueno, para ir cerrando. Bueno, para concluir un poco, repito lo que te dije hace unos minutos. La historia de Prusia y Rusia siempre ha sido de cercanía, salvo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, particularmente en la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra fratricida, fue una guerra de odios, como dice un autor, fue la guerra de exterminio, una guerra de exterminio entre las dos. Pero después volvieron otra vez a mejorar las relaciones, por ejemplo en la década del 70 con la llegada, fines del 60, durante la década del 70, con Willy Brandt, después Helmut Schmidt, comenzaron a mejorar las relaciones con Gerhard Schröder ya más cerca, y hoy las relaciones pueden volver a una concordia favorable particularmente para Rusia, porque de los dos Rusia necesita más a Alemania, pero cuidado que Alemania siempre tuvo un talón de Aquiles geopolítico o geoeconómico, que fue la necesidad de abastecimiento de energía, y esta posibilidad viene de un lado que es de Rusia. Hay quizá un trabajo por parte de Occidente de limitar esta posibilidad, pero para Alemania la energía de Rusia es fundamental. Interesante el roble y la estepa, con el cierre que acaba de decir, el tema energético, es que es un tema trivial, importante, el roble y la estepa, Alemania y Rusia desde el siglo XIX hasta hoy. Bueno, vamos a un corte y vamos a volver con el autor.